poner Hola, ahí está. Buenas tardes, bienvenidos al seminario GESMAT. En esta ocasión nos acompaña la doctora Beatriz Aguilar Maldonado. Ella es egresada de la carrera de químico farmacobiólogo y la maestría en farmacia en la Universidad de Guadalajara. Doctorado en bioquímica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, INVESTAP. Realizó una estancia postdoctoral en el área de transducción de señales en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Actualmente es técnica académica titular B en el Instituto de Fisiología Celular en el Departamento de Biología Celular y Desarrollo, así como imparte cátedra en las licenciaturas de químico biotecnólogo, nutrición, neurociencias y de los posgrados en ciencias biológicas y bioquímicas, así como autora de varios artículos científicos y capítulos de libros de divulgación y artículos de libros de divulgación. En esta ocasión nos va a dar el tema de la molécula, la función biológica, modelos in vitro e in vivo para evaluar compuestos bioactivos. Dejo el micrófono a la doctora Beatriz Aguilar Maldonado y bienvenida. sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Eh, Quizás el tema se aleja un poco de lo que ustedes hacen, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda y pues cualquier duda, estoy a sus órdenes. ¿De qué se trata el tema? Se trata principalmente de ver cómo se descubren moléculas que pueden tener una actividad biológica, una actividad farmacológica, y para esto utilizamos diferentes tipos de modelos llamados modelos in vivo y modelos in vitro, y vamos a ver de qué se trata esto. Cuando nosotros tenemos una nueva molécula que normalmente viene de plantas o puede venir de algún animal, o por ejemplo un veneno de serpiente en algunos casos, esta nueva molécula podemos nosotros probarlas en células y ver qué efecto van a tener. Y entonces, si nosotros vemos un efecto ya sea positivo o negativo, dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando, podemos pensar que vamos a tener un nuevo fármaco. Pero resulta que no siempre sucede así. De hecho, en menos del 10% de los casos, las moléculas nuevas se llegan a convertir en un medicamento. Y esto obedece a diferentes razones, principalmente a que carecen de falta de eficacia una vez que ingresan en el organismo completo, a que llegan a presentar una toxicidad en las células, a lo que se conoce como problemas farmacocinéticos, es decir, que no se absorben de manera adecuada o se metabolizan demasiado rápido o producen algunos metabolitos que pueden ser tóxicos para las células, y esto nos podría dar interacciones adversas. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una nueva molécula, lo que intentamos resolver primero es que funcione. O sea, no nos sirve una molécula que sea segura y que se comporte muy bien dentro del organismo si no funciona para lo que nosotros la estamos diseñando. Entonces, además de esto, necesitamos justo que nos dé una seguridad en cuanto a que no va a causar toxicidad o algún efecto adverso. Para esto necesitamos conocer si dentro del organismo, o sea, en el caso de los humanos, se va a comportar de una manera adecuada. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a ser terapéutica, no va a ser tóxica y no va a tener efectos adversos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estudiarlo? Pues para eso depende del tipo de modelo que elijamos, y cada uno de ellos nos va a responder una parte diferente de estas preguntas. Vamos a empezar con lo que se conoce como modelos in vitro, y como ustedes ven aquí en la imagen, pues es muy fácil ver que son modelos que, como su nombre lo dice, se hacen en vidrio, se hacen, digamos, en condiciones controladas de laboratorio. No se utiliza para esto un animal, sino que utilizamos otro tipo de modelos que los vamos a ir viendo ahorita. ¿Qué es lo que estudiamos a este nivel? Podemos estudiar proteínas, sobre todo, y en particular estudiamos qué pasa a nivel de receptores. Los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana celular o dentro del interior de la célula, y que van a unirse a una molécula llamada ligando para tener un efecto fisiológico en la célula. También tenemos enzimas, y las enzimas, al igual que los receptores, son proteínas, pero estas se caracterizan por tener una acción de hacer mucho más rápido las reacciones que normalmente sucederían dentro de estas células. Entonces aquí nosotros podríamos realizar ensayos de actividad enzimática, es decir, se activa o se inhibe a la enzima, ensayos de unión a ligando para los receptores para saber si la molécula nueva que queremos probar se está uniendo a su receptor, y con esto podemos ver
con qué afinidad se une, si se une pues de manera grande, es decir, tiene una gran afinidad, o en el caso de una enzima, si esto causa una inhibición de la actividad enzimática. Con esto nosotros estudiamos la interacción directa entre la molécula nueva y pues el blanco que tendría dentro de las células. A este nivel celular, nosotros podemos utilizar modelos celulares, cultivos, en particular que se les llama cultivos 2D, o sea, son dos dimensiones y son células que normalmente se van a estar adhiriendo al fondo de una placa o una caja de Petri, o en el caso de que se muestra aquí, déjenme nada más ponerles el láser para que indique yo a qué me estoy refiriendo. Estos pozos también en el fondo estarían adheridas células y bueno, van a tener sus medios de cultivo en donde van a tener los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Existen muchos tipos de cultivos celulares, existen los que se llaman primarios o los que son de líneas inmortalizadas, es decir, que nosotros podemos cultivar una y otra y otra y otra vez y así muchísimas veces y mantenerlas en el laboratorio. Si ya no las necesitamos, las podemos congelar y descongelarlas cuando sean requeridas. Para que esto funcione, entonces la molécula que nosotros queremos probar debe entrar a la célula. Y esto es muy importante. Entonces debe tenerse cierta permeabilidad de esa molécula que le permita penetrar a la célula, con la excepción de aquellas moléculas que van a actuar a nivel de la membrana celular y que no es requerido que entren al interior. Otra de las características que debe tener es que no debe ser citotóxica, es decir, no debe causar un daño celular a las células que nosotros estamos utilizando. Y por último, pues lo que requerimos es que module vías de señalización. Cuando nosotros vemos un efecto farmacológico, lo vemos de manera fisiológica y digamos que lo vemos de manera ya muy general, pero si nos vamos a nivel molecular, lo que está sucediendo es que existen vías de señalización dentro de la célula en donde si nosotros las cambiamos, las activamos o las inhibimos, pues vamos a modificar la fisiología celular, la fisiología del órgano, del tejido y del organismo completo. Entonces, con estos cultivos celulares nosotros podemos evaluar si las células sobreviven, que se llama viabilidad celular, si se presenta la producción de especies reactivas de oxígeno, que está en sus siglas en inglés, si las células proliferan, es decir, si siguen creciendo o por el contrario mueren. Este es un proceso de muerte que se llama apoptosis. Vamos a estudiar cómo cambian los genes. Los genes son estos fragmentos de DNA que codifican para una proteína y entonces nosotros veremos los cambios en la expresión de proteínas. También podemos ver cambios que se le hacen a la proteína una vez que ya ha sido generada dentro de la célula y que hacen que pueda ser activa o inactiva. Y eso sucede principalmente en el caso de enzimas. Y por último, podemos ver cómo se está dando esta transducción de las señales. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo histamina, y es un ejemplo muy sencillo, la histamina sería el ligando, se une a su receptor en la membrana plasmática y me genera todo un cambio dentro de las células que nosotros lo podemos ver en el humano, por ejemplo, como una reacción alérgica. Entonces, con estos modelos nosotros podemos evaluar todo este tipo de mecanismos. Sin embargo, tienen sus limitaciones, entonces, pues no todo es bello en los cultivos celulares, son muy sencillos de realizar, pero también tienen sus limitaciones. Y lo primero es que finalmente es un sistema artificial. Estamos utilizando para empezar un tipo de célula nada más, en donde estamos aislando por completo a esas células del resto de células que normalmente estarían a su alrededor. Por lo tanto, no hay estructura tridimensional, es decir, no tenemos vasos sanguíneos que lo estén rodeando, no hay un metabolismo, ¿sí? O sea, en un cultivo celular no vamos a tener un hígado que esté metabolizando, no hay un sistema inmune que esté generando inflamación, por ejemplo, no hay un sistema hormonal que genere señales que le indiquen, por ejemplo, que crezca o que deje de crecer. No hay una distribución sistémica, puesto que solo se trata de células, y tampoco hay una excreción, es decir, no tenemos el sistema del riñón que tendremos en un organismo completo, en donde nos estaríamos dando cuenta de si se está eliminando o no, porque vamos a ver más adelante que ese parámetro es algo muy importante.
para, digamos, acercarnos un poco más a lo que sucede en un organismo completo. También existen los llamados modelos 3D, que son modelos en donde ya tenemos una estructura tridimensional. Entonces, aquí vamos a tener interacciones ahora sí, célula a célula, y podemos tener diferentes tipos de células ahí. Y existe algo muy importante que es el gradiente de oxígeno, es decir, se trata como una especie de esferas en donde nosotros vamos a ver que dependiendo de la localización de las células, les va a llegar más o menos oxígeno. Y esto les va a conferir una resistencia diferencial a los fármacos a los cuales las pongamos en contacto. Como ejemplos de estos modelos 3D tenemos a los llamados esferoides celulares, que son agregados tridimensionales de muchas células que se forman espontáneamente cuando los cultivamos en condiciones en donde no permitimos que se adhieran a superficies planas como sucedía con los cultivos anteriores que les mostraba. También les mencionaba que se generan estos gradientes fisiológicos. Entonces, en el centro del esferoide, digamos que sería como una especie de pelota de golf, y si nosotros vemos el centro, vamos a tener una serie de características en donde no les va a llegar suficiente oxígeno. ¿Por qué? Porque no están suficientemente irrigadas esas células. Entonces, al no tener esa irrigación sanguínea, pues tampoco van a tener oxígeno y también vamos a tener una carencia de nutrientes. Entonces, esto conduce a una necrosis o a una muerte celular en ese interior del esferoide. En la zona intermedia, o sea, entre el centro del esferoide y la zona externa, vamos a tener una zona en donde están proliferando o están creciendo de manera moderada las células, es decir, tenemos un balance entre las que están muriendo y las que están creciendo. Por último, tenemos la zona externa, en donde claramente tenemos células que están creciendo, se están duplicando. Entonces, ahí les está llegando, digamos, como una especie de riego sanguíneo, donde les está llegando todos los nutrientes, tienen oxígeno suficiente, y por lo tanto, esto va a imitar de manera similar a la estructura de lo que se conoce como tumores sólidos. Entonces, estos esferoides son bastante útiles cuando nosotros tratamos de investigar cáncer, ¿sí? En donde se forman estos tumores, y tratamos de estudiar cómo se da esa resistencia a los fármacos. Hemos escuchado que algunos tipos de tumores son resistentes a los fármacos, entonces la idea es estudiar en este tipo de modelo por qué son resistentes, y la razón pudiera ser porque simplemente el fármaco nunca penetra al interior del tumor. Con esto, pues justo vemos cómo penetran estos medicamentos e intentamos ver la manera de lograr que esos fármacos penetren hasta el fondo donde está ese centro del tumor. Se estudian también, se hacen estudios de radioterapia justo en investigación sobre el cáncer, y pues bueno, las ventajas que tienen estos esferoides son que se generan de manera relativamente sencilla, o sea, digamos sencilla cuando ya se tienen las condiciones adecuadas en el laboratorio para crearlos. Son bastante reproducibles, o sea, nosotros podemos generarlos una y otra vez de manera muy similar, y comparado con otro tipo de modelos que veremos más adelante, son relativamente baratos. Digamos que son más caros que los cultivos en 2D, como los cultivos celulares que yo les mostraba en cajas de Petri, pero son todavía baratos. Estos esferoides tienen también limitaciones, al igual que los cultivos celulares. Y pues nuevamente vamos a tener menor complejidad que en los tejidos reales, puesto que en general vamos a tener un tipo de célula que va a predominar en ellos. La vascularización no va a ser la misma que si nosotros tenemos a un organismo completo, ¿sí? Entonces, no le va a estar llegando la misma cantidad del riego sanguíneo que en el organismo completo, y se limita a ciertos tipos celulares, o sea, no existen esferoides para todas las líneas celulares que pudiéramos nosotros querer generar. Existen otros cultivos 3D que se les denomina organoides, y como su nombre ya lo indica, en estas estructuras tridimensionales vamos a tener una especie de mini órgano, ¿sí? O sea, como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, células de intestino y nosotros generamos como un pequeño intestino que es funcional. ¿De dónde las obtenemos? Pues las obtenemos de las que pues, se conocen de manera coloquial como células madre,
su nombre científico en realidad son células troncales progenitoras, que se van a autoorganizar. Y se autoorganizan cuando nosotros les ponemos condiciones especiales en el laboratorio, son factores de crecimiento o algunos inhibidores para impedir que se formen otro tipo celular y que permanezca únicamente el tipo celular que a nosotros nos interesa. Entonces, ellos pueden reproducir aspectos estructurales y funcionales del tejido original. Y como ejemplos, pues tenemos que hay organoides de intestino, de hígado, de cerebro, algunos esferoides derivados de tumores y de pulmón. Estos de los tumores son, digamos, de particular importancia porque, pues vamos a ver que podemos tomar las células de un paciente que tiene un tumor y entonces generar una especie de organoide de ese tumor y sobre esa estructura que se está formando, específicamente probar un tratamiento. Entonces, en estos organoides nosotros reproducimos lo que sucede en un tejido y, por ejemplo, el intestino tiene cierta polaridad, es decir, las células del intestino, las que están viendo hacia lo que se llama lumen, es decir, si viéramos el intestino como un tubo hueco, entonces lo que está viendo hacia el interior de ese hueco es diferente, esa parte de la célula a la que está adherida a la parte basal del intestino. Entonces, esto mismo se puede reproducir en los organoides, ¿sí? También podemos obtener diferenciación celular, que quiere decir obtener el tipo de célula que yo quiero a partir de la célula troncal. Y esto sí podemos obtener una secreción fisiológica, es decir, que si secretan alguna sustancia en particular, la vamos a poder obtener. Entonces, tiene muchas aplicaciones en cuanto al modelado de enfermedades. Si nosotros vemos, por ejemplo, que hay organoides de cerebro y queremos estudiar, por ejemplo, Alzheimer o queremos estudiar Parkinson, entonces nos sirve para ese modelado de estas enfermedades y podemos dar la medicina personalizada y probar el fármaco particularmente en el organoide que se haya generado, por ejemplo, del tumor de algún paciente. También podemos hacer algunos estudios de desarrollo embrionario, pero digamos que para cuestiones de probar nuevas moléculas no tiene tanta aplicación. Entonces, en oncología, como les mencionaba, eh, se pueden cultivar los organoides se derivan de pacientes probando diferentes tratamientos con el fin de identificar cuál de todos estos tratamientos es el que mejor funciona en el tipo de tumor particular que presenta ese paciente. Obviamente también tiene sus limitaciones y entonces una de las principales es que carece de un sistema inmune completo. Entonces, nuevamente, no tenemos ese proceso inflamatorio que se genera de forma natural o de forma fisiológica, puesto que solo tenemos un tipo de célula o algunos tipos de células presentes en estos organoides. Nuevamente, la vascularización se ve limitada, ¿sí? No es la misma que si tuviéramos el organismo completo. Y este sí es más elevado porque para poder nosotros obtener a partir de una célula troncal o célula madre un tipo de célula particular, se necesita de ciertos factores de crecimiento que suelen ser bastante caros. Y el equipamiento también que se necesita para mantener estos organoides, digamos, que mantengan las características de la célula que nosotros queremos replicar, se requiere de equipos especializados que también son bastante caros. Presentan mucha variabilidad experimental, ¿sí? Porque, pues, aunque nosotros tratamos de reproducirlo de manera pues consistente, pues no sucede siempre. Entonces, cuando de repente los que nos dedicamos a estas cosas escuchamos sobre la aplicación de tratamientos de células madre que se dan en consultorios o se dan en clínicas que no son especializadas, pues sí nos llama mucho la atención porque justo nosotros en el laboratorio teniendo las condiciones óptimas, no siempre se reproduce el efecto, no siempre obtenemos lo que nosotros estamos buscando. Entonces, si no se tienen esas condiciones en otros lugares, pues resulta todavía pues más difícil que se logre obtener un resultado óptimo. Entonces, ¿qué podemos analizar de forma farmacológica en estos modelos in vitro? Bueno, aquí nosotros podemos evaluar la potencia, es decir, qué tan potente es esa molécula
en estos modelos y con esto vemos las dosis o perdón, las concentraciones en las cuales se causa una inhibición o se tiene un efecto terapéutico. Vemos la eficacia máxima. Estudiamos también el mecanismo de acción por el cual se está dando este efecto de esta molécula y vemos qué tan tóxico puede ser a las células. Entonces, refiriéndonos a las limitaciones en general de todos estos modelos in vitro, pues el principal es que no hay lo que se conoce como farmacocinética real. Es decir, a veces nosotros utilizamos concentraciones muy pequeñitas porque nos estamos dirigiendo a cantidades de células muy pequeñas, ¿sí? O sea, de repente pueden ser miles o en ocasiones millones de células, pero no se comparan con la cantidad de células que tenemos en un órgano completo o en el organismo completo. Entonces, a veces la concentración que nosotros determinamos in vitro es imposible alcanzarla en vivo y esto es porque resulta que en el organismo tenemos en la sangre el plasma y el plasma tiene muchas proteínas que atrapan a varias de las moléculas y entonces la concentración real que nosotros tenemos de esa molécula pues ya va a ser mucho más baja de la que nosotros habíamos calculado cuando no teníamos esa irrigación sanguínea. No tenemos la interacción inmune, entonces no hay moléculas proinflamatorias como citocinas, por lo tanto no hay inflamación ni respuesta adaptativa, es decir, el organismo no responde con estos procesos que son normales cuando nosotros introdujimos algo que es extraño al organismo. Y puede haber muchas diferencias metabólicas. Entonces, el hígado, que es el órgano en donde se realiza la mayor parte del metabolismo de todo aquello que ingresa al organismo, pues no existen estos modelos. Entonces, puede suceder que nosotros tengamos una cantidad excesiva de la molécula que estamos ingresando porque no se está metabolizando o no se está eliminando en el riñón, o puede suceder que por el contrario se metabolice demasiado y eso haga que la concentración real disminuya mucho, o peor aún, que se creen metabolitos que sean tóxicos. Entonces, esto pues sí es algo muy crítico y que limita bastante el, las conclusiones que podamos obtener de los resultados de los modelos in vitro. Sin embargo, entonces, ¿por qué utilizamos estos modelos? Si realmente vemos que tienen esas limitaciones, ¿por qué los seguimos utilizando? Y de hecho es lo primero que se hace cuando se quiere probar una molécula, aparte de ahora hacer modelados bioinformáticos y ver si puede tener afinidad o si tiene ciertas características que lo hacen un buen blanco como una molécula bioactiva, pues seguimos utilizando los modelos in vitro. Entonces, esto es porque se permite estudiar muchísimas moléculas, a veces hasta miles de moléculas en forma simultánea. Entonces, podemos tener estas plaquitas que yo les mostraba antes con pozos, 96 pozos o 394 pozos, y en un solo estudio, en un solo ensayo, podemos evaluar en cada uno de ellos un fármaco diferente o una molécula diferente. Entonces podemos tener el resultado muchísimo más rápido. Nos permiten comprender los mecanismos moleculares, lo cual no podemos hacer en un modelo en vivo, puesto que pues ahí se van a dar estos procesos de metabolismo, se van a dar procesos de eliminación y entonces comprender un mecanismo molecular en un organismo completo es prácticamente imposible. Entonces necesitamos empezar con los modelos in vitro para poder estudiarlo y comprenderlo. Con este modelo evaluamos la potencia y también lo que tenemos es una reducción en el uso de animales que actualmente se tienen comités justo para evitar el que se prueben las moléculas en animales en la medida de lo posible. Entonces, si nosotros podemos optimizar la estructura química de la molécula que queremos probar o que estamos probando, antes de probarlo en vivo, pues ya vamos adelantando, ¿no? O sea, podemos ver si no entra en la célula y si queremos que entre, debemos cambiar la estructura química hasta que logremos tener una molécula tal que sí pueda penetrar, por ejemplo. Entonces, por eso es que seguimos utilizándolos.
Sin embargo, el organismo es un sistema dinámico en el cual pues hay interacciones entre los órganos, ¿sí? O sea, el cerebro interacciona, no, o sea, ustedes quizás no conozcan tanto del tema, pero está muy de moda el eje intestino-cerebro, en donde sí, justo las bacterias que viven en el intestino tienen un impacto bastante grande sobre las funciones cerebrales. Entonces ahí hay una interacción entre órganos que están muy lejanos y que pareciera que no tienen nada que ver cuando en realidad sí. Tenemos regulación hormonal que es bastante importante. Las hormonas son de las moléculas más importantes que tenemos dentro del organismo y controlan prácticamente todo. Aquí sí tenemos un sistema inmune, entonces podemos tener inflamación, podemos tener una respuesta de nuestro organismo ante lo que nosotros estamos ingresando y que le es ajeno. Tenemos también el efecto de la microbiota, o sea, qué pasa con esas bacterias que viven en el intestino, ¿sí? Están afectando de manera positiva o de manera negativa a el efecto que nosotros pudiéramos tener de esa nueva molécula. Tenemos una homeostasis, es decir, un equilibrio metabólico, que es lo que se trata de lograr cuando el organismo es saludable. ¿Sí? Si nosotros somos saludables, tenemos una homeostasis o un equilibrio metabólico adecuado. Y para ello tenemos sistemas de compensación fisiológica que nos permiten justamente que si algo de todo lo anterior está fallando, pues se compense y nosotros podamos tener ese equilibrio en un sistema saludable. Entonces, viendo ahora qué son los modelos in vivo, pues como ustedes se imaginarán, pues justo va a requerir del uso de animales. Y para esto tenemos diferentes tipos de modelos que van desde el más sencillo, que es este que está aquí, es un gusanito que se llama C. elegans, así se abrevia, y de hecho es con el que trabajo yo actualmente. Luego sigue en la parte de vertebrados un pez que se conoce como pez cebra, ¿sí? Y después tenemos a ratones, tenemos a ratas y este otro que es mucho menos conocido, pero que actualmente ya se está utilizando en México, que se llama ratopín. Empecemos por el más sencillo, que es el C. elegans. Les decía, es un gusanito pequeño, mide alrededor de 1 milímetro y que tiene varias ventajas en su uso. Uno es que es transparente, entonces nosotros podemos ver los órganos tal cual los están viendo ustedes aquí en la diapositiva. Así se ve, si nosotros lo vemos al microscopio, podemos, estos son sus óvulos, por ejemplo, entonces podemos ver el intestino, podemos ver cómo está comiendo bacterias, porque eso es lo que come, cómo está secretando desechos, cómo se mueve, cómo se están generando los embriones, toda una serie de cosas, ¿no? Además, su genoma está bien caracterizado y esto es importante porque si nosotros conocemos bien su genoma, podemos modificar genéticamente al animal y tener todas las variantes genéticas que queramos. Y con ello, lo que logramos es tener animales transgénicos que son fluorescentes. Entonces, podemos crear un animal que tenga fluorescente, por ejemplo, los óvulos, o que tenga fluorescente las neuronas, o que tenga fluorescente algunas partes del intestino, o una proteína en particular que sea la que a nosotros nos interesa y que de inicio no sea fluorescente, pero que bajo ciertas condiciones sí lo sea. Es un modelo que es bastante económico, ¿sí? Se pueden obtener muchísimos animales en muy poco tiempo, puesto que su tiempo de vida es corto, vive alrededor de 15 días más o menos. Entonces, pues podemos tener en una semana, por ejemplo, pues el número de gusanos que ustedes quieran, que pueden ser cientos o pueden ser miles. Y con esto, pues podemos hacer el experimento o los experimentos que nosotros estemos requiriendo en ese momento. Esto lo hace ideal para cuando nosotros queremos ver toxicología, es decir, si esa molécula va a ser tóxica o no ya en un organismo completo. Entonces los exponemos a esa molécula a diferentes concentraciones y podemos ver qué es lo que pasa. Una es que se muera, que eso es, digamos, es letal para el organismo, pero también podemos ver, por ejemplo, qué pasa con su descendencia. Puede ser que les afecte la fertilidad,
puede ser que les acorte el tiempo de vida, puede ser que ya no coman, por ejemplo, y entonces eso nos está indicando que de alguna forma es tóxico para este organismo. Entonces se utiliza bastante cuando nosotros queremos ver de forma inicial si una molécula es tóxica para un organismo completo. Lo podemos utilizar también para veces para ver estrés oxidativo, o sea, la generación de especies reactivas de oxígeno, que pues puede ir de la mano de esto, ¿no? O sea, se puede generar una toxicidad porque se incrementaron esas especies reactivas de oxígeno justo porque la molécula pues es lo que está causando y entonces nosotros podemos estudiar en C. elegans qué pasa, por ejemplo, con sus mitocondrias, que son las encargadas de regular ese estrés oxidativo. Les decía, se puede modificar genéticamente y podemos tener los modelos genéticos que nosotros queramos. Es decir, podemos tener modelos genéticos que semejan a Alzheimer, que semejan a muchas enfermedades. Y esto es modificando los genes que sabemos que son claves en esa enfermedad. Y también es ideal en estudios de envejecimiento, justo porque su tiempo de vida es corto. Entonces, en 4 días nosotros ya tenemos, de tener un embrión, ya podemos tener a un adulto viejo. Entonces, en 4 días podemos estudiar el proceso de envejecimiento sin que pasen meses o años como sucede con otros modelos animales. Lo mismo pasa para la neurodegeneración. Como se hacen viejos en tan poco tiempo, en unos días, nosotros podemos ver qué pasa con sus neuronas en un proceso de neurodegeneración en cuestión de días y no en meses o en años. Este otro modelo, que es el pesebra, tiene sus ventajas digamos que también se desarrolla relativamente rápido, es un pez, y sus embriones son transparentes, el pez no, pero sí los embriones, entonces es, digamos, el modelo que realmente se utiliza como tal, o es el más utilizado, es el de los embriones del pesebra. Y generan una alta tasa reproductiva, o sea, también podemos tener muchísimos embriones en muy poco tiempo, puesto que se reproducen bastantes, y los podemos utilizar cuando vemos cosas de biología del desarrollo. Es decir, si yo quiero estudiar si una molécula me está causando un efecto teratogénico, por ejemplo, o sea, me está afectando el desarrollo del embrión, pues podemos utilizar este modelo porque ahí podemos ver en los embriones cómo se está dando ese desarrollo y si el desarrollo es normal o es anormal. Esto nos permite lo mismo, hacer un cribado de fármacos en muy poco tiempo, porque podemos poner un embrión, por ejemplo, en un pocito y otro embrión en otro, y en un solo experimento tener 394 embriones a los cuales podemos ponerles diferente concentración de la misma molécula. Entonces, esto es bastante útil cuando nosotros queremos ver si se están desarrollando bien o no esos embriones. También se utiliza muchísimo para la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, como es transparente, nosotros podemos ver cómo se están generando esos vasos sanguíneos bajo ciertas condiciones. Si se está alterando, si se está inhibiendo, si se está desarrollando de una manera normal o no. Entonces, esos serían los usos que se le darían a este modelo. En el caso del ratón, que es más conocido por ser utilizado para probar nuevas moléculas, pues al igual que en C. elegans y en el pesebra, ya también tenemos el genoma del ratón completamente secuenciado. Entonces, nosotros podemos crear modelos transgénicos del ratón, lo mismo, modificando genes, ¿sí? Entonces, podemos quitar, poner o hacer una especie de mutante selectivo o facultativo en donde si yo lo expongo a un antibiótico o a una dieta o algo, yo hago que se exprese esa mutación, o sea, es decir, que se comporte de manera normal bajo ciertas condiciones, pero que cuando yo le modifico algo de manera externa, entonces sí se manifieste esa mutación y entonces en ese momento yo puedo estudiar qué pasa, ¿sí? Entonces yo puedo estudiar muchas enfermedades genéticas con este modelo, creando los modelos transgénicos. Entonces los ratones son chiquitos, hay de muchas cepas, aquí es la más común, ¿sí?
pero pues no todos son blanquitos, hay algunos que son cafecitos, otros son negritos, todos son pequeños y en general son de los menos costosos de los modelos animales, digamos, ya de mamíferos, o sea, aquí ya estamos hablando de un mamífero. Generan una alta tasa reproductiva, entonces en general se reproducen bastante rápido, su tiempo de gestación va entre 19 a 20 días, entonces y prácticamente están amamantando a las crías y ya son fértiles las hembras otra vez, entonces se pueden cruzar nuevamente y volver a generar nuevas camadas. Y las camadas suelen ser de un número alto de individuos. Sí, los modelos transgénicos ya no tanto, esa es una limitante que cuando se modifican de forma genética, a veces no se tiene esta alta tasa reproductiva, se reproducen un poco menos, pero bueno, siguen generando estas camadas que como se les modifican las líneas germinales, es decir, se les modifican los óvulos o los espermatozoides, entonces la mutación que tiene el padre o la madre, se transmite a las siguientes generaciones y podemos tener cepas transgénicas, es decir, no necesito estar modificando a cada una de las camadas para poder tener ese modelo transgénico, sino que se mantiene esa línea o esa cepa de manera ya constante con esa mutación. Entonces, el ratón lo utilizamos muchísimo para modelos de enfermedades, donde nosotros podemos modificar genéticamente para obtener esa enfermedad. Esto que se llama modelos ortotópicos, en donde lo que hacemos es poner células que son, digamos que sabemos que generan tumores, se los ponemos al ratón y le va a generar un tumor al mismo ratón, pero estos son del mismo ratón, se le genera el tumor, que es diferente al genoinjerto, en donde lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, una línea celular tumoral o células que provienen de un tumor de un paciente y ponérselas al ratón y generar un tumor, pero no es, digamos, de sus células, sino de células que son diferentes a él. Aquí nosotros también podemos estudiar bastante el sistema inmunológico porque podemos crear ratones que se les denomina ratones desnudos y no es porque no tengan pelito, sino porque no tienen sistema inmune activo. Entonces, carecen de ese sistema inmune y entonces nosotros podemos ir incorporando de manera genética un, un tipo de células inmunes y ver qué es lo que sucede, o incorporando otra y otra y otra hasta que tengamos el sistema inmunológico completo y de esta manera nos permite hacer este estudio. También son muy utilizados en neurociencias justo porque podemos simular a estas enfermedades. Entonces, podemos tener modelos, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas en el ratón en donde podemos, después de transcurrido el tratamiento, si queremos probar la nueva molécula, ver si previene cierto tipo de neurodegeneración y después estudiar al final del estudio el cerebro de ese ratón y ver qué fue lo que pasó. O sea, de manera molecular, qué pasó ahí en ese cerebro, pero pues tenemos que esperar cierto tiempo para que se dé esa enfermedad. Y eso hace, pues que me voy a regresar aquí, que estos modelos, pues de repente, si yo quiero estudiar envejecimiento en un ratón, pues sí me tengo que esperar pues al menos 12 meses, que es cuando se considera que empiezan a envejecer los ratones. Entonces, sí son mucho más tardados. En general, ya un ratón viejo se considera más allá de los 18 meses. Y luego, pues hay que tener en cuenta que no todos van a sobrevivir como pasa con los humanos, ¿no? Hay humanos que tienen 70 años y están muy saludables, humanos que tienen 70 años y presentan muchas patologías. Y lo mismo sucede con los modelos de mamíferos que les estoy mostrando. En el caso de las ratas, pues son más grandes, sí, se parecen muchísimo, o sea, hay personas que las confunden y de repente decimos ratona porque estamos refiriéndonos a al ratón hembra y piensan que estamos hablando de una rata, pero es una especie diferente que es más grande y como es más grande fisiológicamente es mucho más robusta. Entonces, esto nos permite que sean más fáciles de manipular de forma quirúrgica. ¿Por qué? Porque nosotros las podemos utilizar para modelos fisiológicos complejos. Esto, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer
por ejemplo, investigación cardiovascular, podemos crear de forma artificial en la rata una especie de infarto o una especie de isquemia cerebral, en donde de manera artificial estamos induciendo una patología, pero esto es de forma quirúrgica. Entonces, como es más grande que el ratón, es más fácil de manipular, más fácil de observar las estructuras y digamos que son más resistentes a esos procesos que ciertamente son invasivos en, en estudios farmacológicos y farmacocinéticos, o sea, para ver las dosis letales, las dosis terapéuticas, en las dosis en las cuales obtenemos el efecto, en las cuales se logra absorber el fármaco, se logra metabolizar, se elimina y si, por ejemplo, presenta un efecto toxicológico adverso, es decir, que a lo mejor cuando se metaboliza, lo que sucede es que se generan metabolitos que son tóxicos para el organismo y entonces lo podemos estudiar en la rata. Y otra cosa que es muy, muy utilizada con las ratas son la conducta, el estudio de la conducta. Entonces, si nosotros queremos hacer estudios, por ejemplo, de ansiedad, de autismo, de depresión, de Alzheimer, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo en las ratas y son bastante útiles porque son animales que se pueden entrenar para hacer ciertas tareas y entonces dependiendo de si hacen o no la tarea o lo hacen de manera correcta o cuánto se tardan en hacerla, pues se puede extrapolar a lo que estaría sucediendo en un organismo más complejo como el humano. Entonces, de manera resumida, los ratones los vamos a utilizar cuando nosotros queremos estudiar mecanismos moleculares y genéticos de la enfermedad. En cambio, las ratas las utilizamos más para investigaciones fisiológicas, en donde queremos ver si se absorbe, se distribuye, se metaboliza o se elimina el fármaco, y en cuestiones toxicológicas, debido a que, como son más grandes, presentan una mayor facilidad para realizar procedimientos experimentales, ¿sí? Y bueno, como creo que todavía tenemos un poco de tiempo, eh, les voy a mostrar. Les decía, es un modelo que no es tan común, se llama ratopin, y tiene la característica de que vive mucho, y o sea, es del tamaño de un ratón, pero vive, o sea, si el ratón vive 2 años, este vive más de 30 años. Entonces es de uso muy particular en estudios de envejecimiento y longevidad. Este animal también presenta muchísima resistencia al cáncer, o sea, prácticamente no presentan cáncer, entonces se investiga mucho por qué son resistentes al cáncer y como son animales subterráneos, viven en túneles, entonces serían como una especie de topos, entonces están en un ambiente en donde hay baja concentración de oxígeno, entonces también nos sirven para estudios en donde tenemos hipoxia o una concentración de oxígeno baja. Sin embargo, presentan un metabolismo energético alto, entonces, ¿cómo es que pueden sobrevivir con estas condiciones teniendo un metabolismo alto? Y pues eso es lo que los hace interesantes. Otra característica es que no presentan, o sea, o son resistentes al dolor, ¿sí? Entonces, se estudia mucho por qué son resistentes al dolor, que los hace diferentes a otros organismos que sí muestran señales de dolor y por qué entonces ellos, aunque sí tienen sensibilidad para otro tipo de situaciones, es decir, responden a la presión, responden al calor, responden a la humedad, no parecieran responder al dolor. Eh, Como les mencionaba, viven en un ambiente bajo de oxígeno, entonces uno esperaría que su estrés celular o su cantidad de especies reactivas de oxígeno fuera muy alta y no sucede así, entonces se estudia bastante porque estos animales tienen la característica de que se comportan en un ambiente que se conoce como eusocial, que es que forman colonias como las abejas, en donde tienen una sola reina, que es la única que es reproductiva y lo mismo sucede. De hecho, esta que está aquí en la foto es una hembra reproductora. Aquí se ve que pues por ahí debe estar amamantando. Y entonces en estudios de fisiología social y de comportamiento son bastante útiles justo porque tienen esta característica como una especie de colonia como las abejas o las hormigas.
Entonces, es un modelo que combina tres características que son raras en mamíferos, que es que viven muchísimo tiempo, que resisten al cáncer y que toleran bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, justo los hace un modelo muy útil para estudiar los mecanismos del envejecimiento y de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de todos los modelos in vivo? Pues el primero sería que tienen una integración fisiológica completa, es decir, podemos estudiar la interacción entre todos los órganos, sistemas, ya sea el sistema nervioso, el inmune, el endocrino. Podemos estudiar si se absorben, por ejemplo, si se absorben en el estómago, en el intestino o no se absorben, a dónde se van una vez que son absorbidos, si se van al hígado, si se van, si atraviesan, por ejemplo, lo que se conoce como barrera hematoencefálica, es decir, que llegan al cerebro, al sistema nervioso o no, cómo se metabolizan en el hígado y cómo se excretan en los riñones, ¿sí? Entonces, todo esto es importante porque al final la concentración real que nosotros tengamos de esa molécula depende de todo esto, ¿sí? Depende de si se absorbió, a dónde se fue, si se metabolizó o si la sacamos del organismo. Y entonces esto nos va a permitir es ver los efectos reales en enfermedades completas, como puede ser, por ejemplo, diabetes. En el caso de las ratas, por ejemplo, ya hay cepas que son endógenamente diabéticas, o sea, ya presentan, por ejemplo, algunas hipertensión, otras presentan diabetes o podemos generarlas de una manera farmacológica. Podemos estudiar la toxicidad porque justo tenemos al hígado, al riñón o al corazón, ya los tenemos intactos y entonces vemos qué es lo que pasa a nivel de todo el organismo y vemos qué pasa con el sistema inmune, ¿sí? Si se da ese proceso inflamatorio o no y qué pasa con la respuesta inmune. Esta respuesta inmune ayuda a que se dé un efecto terapéutico o por el contrario lo perjudica. Entonces, tienen una mayor relevancia fisiológica que los modelos in vitro, porque justo reproducen lo que sería un organismo completo. ¿Cuáles serían las desventajas? Porque también las tienen, si no, pues simplemente utilizaríamos estas. Las diferencias entre especies, o sea, aunque hablemos de mamíferos, por ejemplo, en el caso de las ratas, ratopines o ratones, pues no siempre la respuesta que obtengamos en ellos van a predecir la respuesta que tengamos en un humano, ¿sí? Por más parecidos que sean, no somos iguales. Y hay otra consideración muy importante en la actualidad, que son la consideración ética, que implica que se requiere de reemplazar el modelo animal con un modelo que no los utilice, sean modelos in vitro, sean modelos in silico, o sea, sean bioinformáticos, que se reduzca el número de animales que se van a utilizar en cada uno de los ensayos, es decir, que se haga un diseño experimental adecuado para no utilizar más animales de los necesarios. Y el refinamiento, que esto va más relacionado con la calidad de vida que se les da a los animales durante el experimento. Es decir, deben tener unas condiciones en donde sufran lo menos posible, se les dé anestésicos, se les den analgésicos a la hora que ya se terminó el experimento, qué se va a hacer con ellos, cómo se les va a dar eutanasia de una manera digna. Y sobre todo mientras el experimento está en marcha, si dura varios meses, hay que tener un enriquecimiento ambiental. Entonces los animales deben estar en un ambiente limpio, deben tener comida, deben tener agua, deben tener sus ciclos de vigilia y sueño. Y entonces, pues todo eso hay que considerar. Obviamente esto implica un costo experimental muchísimo mayor, pero mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay que mantener a los animales. Es como cuando nosotros tenemos mascotas en casa, ¿no? No solo hay que comprar la comida, sino que hay que tener las instalaciones y pues contratar al veterinario para que le ponga las vacunas y demás, ¿no? Sucede lo mismo en los modelos in vivo. Hay que tener instalaciones como un bioterio con personal especializado y sobre todo si trabajamos con animales transgénicos, esto se incrementa muchísimo, pero muchísimo más porque, por ejemplo, no podemos simplemente decir, ah, pues ya terminé mi experimento, doy eutanasia al ratón y ya. No, se tienen que hacer ciertos protocolos, entonces eso también aumenta el costo.
El tiempo en el que se realiza el experimento es mayor, que pueden ser semanas, meses o años, dependiendo del tipo de experimento que yo quiera hacer. Si quiero estudiar neurodegeneración o envejecimiento y utilizo una rata, pues van a pasar 2 años. Si utilizo un ratopino, pues ahí sí está muchísimo más complicado porque les digo, viven más de 30 años. En el caso de la variabilidad biológica, también la presentan los modelos in vivo porque justo al igual que los humanos dependen de la edad, del sexo, de la genética y la microbiota que está afectada por la dieta que se les dé a los animales. Entonces, todo esto puede alterar y cambiarme los resultados. Entonces, al final lo que vamos a tener es un menor control experimental que el que tenemos nosotros en sistema in vitro. Ahí ponemos a las células, les ponemos el mismo medio de cultivo siempre, las ponemos a la misma condición de temperatura, de humedad, de atmósfera, de CO2, por ejemplo, y ya estoy reproduciendo las condiciones experimentales. En cambio acá, pues tenemos todas estas variaciones y por lo tanto aislar una variable específica que me puede estar afectando el resultado es muchísimo más complicado. Entonces, las limitaciones de estos modelos en vivo serían el costo, el espacio que se necesita, hay que tener un vivario, si vamos a tener que hacerles tratamientos a los animales durante cierto tiempo, un bioterio que es en donde viven y se reproducen. Las instalaciones deben ser las adecuadas, las consideraciones éticas que ya les había mencionado y las diferencias que existen entre cada una de las especies. Entonces debemos elegir muy bien cuál es la especie que vamos a utilizar dependiendo del tipo de experimento que queramos hacer. Las ventajas, pues tenemos un sistema complejo, o sea, un organismo complejo, completo, que nos va a dar un metabolismo real, que es lo que nosotros buscamos, de manera que podamos establecer si hay interacciones entre órgano a órgano, en el sistema inmune, etcétera. Al final, la conclusión es que ambos, tanto los modelos in vitro e in vivo, son complementarios. Entonces, si nosotros queremos hacer este estudio de moléculas para saber si tienen actividad biológica, ambos nos sirven y de hecho debemos utilizarlos los dos. Primero, in vitro, para poder determinar cuáles son los mecanismos moleculares y celulares en condiciones controladas y después, ya que utilicemos los modelos in vivo, podremos evaluar cuál es la respuesta fisiológica completa. Esto va a incluir qué tan eficaz y qué tan seguro es de utilizar, o utilizar esa nueva molécula. Entonces, se requiere del uso combinado y estratégico de ambos modelos para comprender cómo funcionan esas nuevas moléculas y ver su posible aplicación clínica. Y con esto termino. Entonces, pues es momento de preguntas. En verde. Pues nada más una vez, papito. No, pues usted lo lleva. Buenas, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Beatriz. Y no sé si alguien que tenga alguna pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Está bastante interesante el tema. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, mencionó que también se hacen modelos en in silico, que me imagino que son los de dinámica molecular. ¿Qué tan robusto sería un análisis de dinámica molecular para tratar de conjuntar los dos a hacer